vamos a hablar con Gabriel de lo que está pasando en Uruguay, ¿no? En relación a la estrategia que aplicó el gobierno. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. Sin duda, bueno, Uruguay está tratando de cuidarse porque en definitiva ha sido un país que ha tenido éxito en su política contra el coronavirus, al punto tal que hoy se calcula que tiene activos apenas 74 casos. Tuvo un total de 900 aproximadamente, 25 fallecidos y activos en este momento tiene alrededor de 74 casos. Hubo en las últimas horas, en los últimos días, algunos 9 casos en total que aparecieron y obviamente está tratando de prevenirse frente a esta situación. ¿Y cómo va a hacer esto? Básicamente obligando a todo aquel que viaje a Uruguay a tener un test hecho en las últimas 72 horas, es decir, para tener certeza de que esa persona llega sin coronavirus. O sea, yo para poder ingresar tengo que mostrar mi estudio que di negativo de COVID-19, ¿no? Exactamente. Y si llegás a permanecer más de una semana en territorio uruguayo siendo extranjero, bueno, te tenés que hacer un segundo test a la semana de estar allí en Uruguay. Bien, vamos a conversar con Marcelo Palies, él es periodista. Ahora lo vamos a entrevistar a Marcelo para que nos hable de Uruguay. Entonces, claro. Esto, la calle Pou, ¿por qué lo hace? Y básicamente porque, bueno, la semana pasada cuando se conoció el caso de estos argentinos que llegaron vía buquebús y que tuvieron que salir a rastrear 250 pasajeros, puso una luz de alerta porque justamente en ese momento no había casos activos y demás. Entonces lo que dijo el gobierno uruguayo, bueno, tomemos todas las prevenciones. Sabe que la principal amenaza, entre comillas lo pongo, es Brasil, ¿no? Obviamente por una cuestión de que comparte fronteras, pero la idea de Uruguay en este caso es que todo aquel que llegue a Uruguay, cualquiera sea la vía, sea a través de la empresa de ferry o sea vía terrestre, tiene que sí o sí tener este hisopado hecho como máximo 72 horas antes de su ingreso al país. Bien, Gaby, ahora vamos a seguir hablando de Uruguay con un periodista que está trabajando en vivo allí, pero hablamos de Brasil y de la política errática, negocianista de Bolsonaro. Esta semana dio positivo, ¿y qué pasó después de esto? Bueno, básicamente se sometió a hisopados a todos los funcionarios que habían tenido contacto con Jair Bolsonaro. Se acaba de confirmar que ninguno de ellos dio positivo en coronavirus, lo mismo que el embajador de Estados Unidos allí en Brasil, Chapman, que se había reunido justamente con Jair Bolsonaro para festejar el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, en la residencia del diplomático, y ahí se lo vio abrazados, sin barbijo. Terrible. Increíble, increíble. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, a las pocas horas Bolsonaro se empieza a sentir mal, dice que tiene fiebre, le hacen el hisopado y finalmente da positivo. Fue junto con lo que se vio con respecto a Boris Johnson, en el caso de Gran Bretaña, Donald Trump, la triada de los negacionistas eran ellos, ¿no? Bolsonaro, Johnson y Trump. Y bueno, sus políticas hoy hacen que, si vos mirás los 3 países que más muertos han tenido por coronavirus, son justamente esos 3 países. Si hablamos de Brasil, Río de Janeiro es uno de los estados, junto a San Pablo, los más críticos, Gaby. San Pablo, claro, por una cuestión poblacional, que fue la primera ciudad donde hubo un caso de coronavirus en toda América Latina, y Río de Janeiro son los más problemáticos en cantidad. Pero si vos lo analizás en porcentaje de población, la situación que se evidenciará, por ejemplo, o en el Amazonas, es más complicado porque aparte del sistema de salud no es bueno. Y vos fíjate el dato Manaos, que nosotros hemos visto esas imágenes terribles de las fosas comunes por miles y demás, el intendente del alcalde de Manaos se enfermó de coronavirus esta semana y ¿qué hizo? Lo tuvieron que llevar a un hospital en San Pablo. Obviamente el resto del pueblo, que ahí hay una alta porcentaje de comunidad indígena, no tiene ese privilegio y entonces termina yendo a un sistema de salud que está saturado y donde hay seguramente un subregistro muy importante de Brasil que tiene 1.700.000 contagios y 68.000 muertos, un número que te pone la piel de gallina. ¿No? Terrible. Gracias, Gaby. Vamos a ver en minutos. Vamos a conversar con